Lo publicó en Twitter López Obrador. Compartí en la oficina los sagrados alimentos con quienes nos ayudan a coordinar el trabajo para recoger ideas, opiniones y sentimientos con el fin de elaborar la constitución moral y fortalecer valores. Confieso que yo no sé de qué habla el próximo presidente de México. ¿Qué es una constitución moral? ¿De cuál moral estamos hablando? ¿Una moral judeocristiana? ¿Una moral marxista? ¿Una moral posmoderna? ¿Anarquista, científica? Ojalá fuera la última, una moral científica, aunque me temo que no es el caso. Y bueno, ¿cómo se implementará esa constitución moral cuyo contenido al menos yo no adivino? Para que nos ilumine al respecto, he invitado a Jesús Ramírez, uno de los 4 sabios que ha elegido el próximo presidente para crear la constitución moral. Hoy, domingo, entre Darwin y Berman. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días, Sabina, gracias por la invitación. Jesús, la moral divide a las acciones en buenas y malas. Es la definición más sencilla de lo que es la moral. Pero hay muchos tipos de moral. Está la moral musulmana, la moral judeocristiana, la moral hippie, la moral anarquista, la moral científica. Cuando López Obrador te llama para hacer una constitución moral, ¿qué moral estás entendiendo tú? Bueno, yo creo que tenemos que ir hacia un entendimiento moral y ético de la sociedad actual, una sociedad diversa, una sociedad donde la diferencia y al mismo tiempo lidiar con el tema de la igualdad o la equidad, pues tiene que ser un equilibrio. Y en esa diversidad pues hay muchos entendimientos de lo que es el mundo, muchos conceptos del mundo, muchas visiones del mundo que tienen que ser respetadas. Y un ejemplo muy claro pues son las comunidades indígenas, que tienen una cosmovisión completamente distinta a la occidental y que a pesar de todo, del exterminio cultural, del dominio colonial y pues ahora sí que el encierro en el que han tenido y prácticamente el intento de destruirlas como pueblos, han permanecido. Entonces creo que vamos hacia una idea de reflexionar qué sociedad necesitamos, qué tipo de valores nos pueden llevar a esa sociedad que necesitamos, una sociedad democrática, una sociedad dialogante, una sociedad tolerante, pero no tolerante en el sentido de yo te tolero, sino te comprendo. Y entonces tenemos que ir a una ética de valores. Y cuando Andrés Manuel lanza esta idea de la constitución moral, pues también tiene, digamos, el concepto constitución, pues como que preocupa, porque dicen, bueno, se trata de una ley, una sharia mexicana, o qué vamos, ¿a dónde vamos? ¿Policía moral? No vamos a tener las expresiones de los látigos de Putin contra Riot, ni nada de eso. Sí, ¿qué tal? Al contrario, yo creo que se trata de preservar y de promover valores éticos, ciudadanos, democráticos y de entendimiento. Y bueno, ahí en la historia creo que hay muchos ejemplos del tipo de valores que necesitamos y que mismo la sociedad mexicana hoy incuba esos valores. Ahora, es decir, López Obrador no te dijo, a ver, acá te doy la Biblia y tradúceme esto a valores, sino te dijo una constitución. ¿Cuáles son las directrices para elegir esos valores morales? ¿Cómo los van a elegir? El bien común. El bien común. ¿Qué nos puede llevar al bien común? O sea, ¿qué nos une como seres humanos, como seres sociales, como mexicanos, en medio de una realidad dada, con unas instituciones y unas condiciones dadas, en una crisis de seguridad que hoy tenemos, que nos confronta la idea, por ejemplo, de que las víctimas nunca son escuchadas y están dejadas de lado? Y hoy lo vimos el viernes pasado, cuando en esta catarsis de expresión, de hacerse oír frente al presidente electo, pues se expresaron lo que sienten. Sí. ¿Cómo hacemos para que no sea tan compleja y al mismo tiempo tan lacerada por la desigualdad, por la pobreza, por el abandono, por la exclusión, o ahora por estos fenómenos como la delincuencia y la inseguridad, podemos encontrar puntos de unión, puntos de encuentro? La constitución moral se trata de encontrar qué es lo que nos hace, digamos, reconocer cuáles son los valores comunes
que nos pueden llevar a la solución de los problemas comunes. ¿Y cuál es el método para llegar a determinarlos? Es, por ejemplo, digo, en los hindús, pues el santo se sienta a meditar, se va al Himalaya en una cueva, se va 10 años y sale y dice, esta es la constitución moral. ¿Cuál será el método de ustedes? Pues ahora que pones el ejemplo de la India, a lo mejor un método gandhiano. Gandhi, antes de iniciar su movimiento de resistencia civil, hace una universidad, la Universidad Gandhi, construye comunidades. Entonces, él procede de una manera interesante, digo, para esto de la construcción de valores y de nuevas sociedades. Él crea un proyecto constructivo que es una comunidad que tiene la capacidad de resolver sus problemas en torno a un trabajo común, con una ética común, donde no hay, digamos, jerarquías y donde todos pueden llevar a cabo todas las tareas. Son ustedes 4, ¿verdad? Sí. Son, si me dices quiénes son. Pues Enrique Galván Ochoa, Verónica Velasco, José Agustín Ortiz Pinchetti y tu servidor. Y ustedes se reúnen y han determinado, vuelvo sobre el método, escuché a Verónica, creo, hablar de que está haciendo entrevistas. ¿Entrevistas con quién? Bueno, con filósofos, con especialistas en ética, con, yo diría que hasta con físicos, que en esta idea de la indeterminación y de los sistemas complejos, ¿qué ética puede haber bajo el principio de la incertidumbre y de sistemas complejos? Pues tiene que haber valores que puedan desarrollar estrategias de sobrevivencia, por decirlo así, en las nuevas circunstancias, ¿no? Entonces, frente al calentamiento global, frente al empobrecimiento ético de la sociedad por el consumismo, por la idea porque está basada en una idea pues, casi narcisista de una autorreferencia de uno mismo y fortalece el individualismo. Entonces, como un valor, el individualismo está muy bien, pero solo se vuelve egoísta, solo se vuelve yo por encima de los demás. Entonces, ¿cómo logramos esa parte, complementar el individualismo sin que se llegue al extremo, o sea, la individualidad con el interés colectivo, con el interés social? Entonces, tenemos que tender puentes entre esos valores para construir, por ejemplo, términos como la reciprocidad, como la ayuda mutua, que, dicho sea de paso, son valores que ya están en la sociedad mexicana, en las comunidades indígenas, son valores que se practican, el tequio, es decir, el trabajo colectivo para resolver problemas de todos. O sea, incluso pensar en el servicio público como un servicio, pues sí, no como un empleo pagado y que además carrera política. Bueno, en las comunidades indígenas, al contrario, te quedas pobre. Sí, al ser servidor público, aportar, es parte, ¿no? Si te enriqueces, te nombran o autoridad para que derroches, es la palabra, el exceso de riqueza que te hace distinto. Bueno, es bien sabio. Ahora, yo no sé qué pensarían nuestros empresarios si ustedes proponen esto. Déjame seguir preguntándote. No, pero les conviene a los empresarios también, porque, o sea, también no es contra unos valores del mercado que se han prevalecido. El mercado tiene su sentido y su valor y su función, pero también tienen que entender quienes son los actores del mercado que hay otras formas económicas, incluso en estos valores distintos, economía social y solidaria, formas de reciprocidad y de apoyo que no parten del principio de la ganancia, sino del beneficio común. Entonces, ¿cómo conciliar ambos valores? ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Van a ser 2 tablas de la ley, 10 mandamientos, un libro? ¿Cómo imaginas el resultado? Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es un escrito, ya se le puso nombre, una constitución moral, un poco a la manera de Reyes, de la cartilla moral, o sea, establecer como los principios básicos. ¿De Alfonso Reyes? De Alfonso Reyes, sí. Ajá. Que ese es el primer incentivo que se tuvo, que Andrés Manuel retomó hace unos años, y Alfonso Reyes establece como los criterios de una sociedad laica, pero con valores humanos. El ¿Para humanismo, quién lo hizo? Pues lo hizo para la sociedad mexicana, no tenía una utilidad práctica, pero nosotros queremos encontrarle a esos valores expresados ahí, enriquecidos con la sociedad contemporánea, con la incorporación de la diversidad cultural, la diversidad sexual y de valores que tenemos, pues que se construyen otro tipo de valores. ¿Y será una lista de valores? ¿Cómo lo imaginan? Pues son sugerencias, son reflexiones, ¿en forma de axiomas, sí, que lo que se propone no es establecer una ley a seguir, ¿no? No es como
la sociedad comunista autoritaria de la Rusia No, hombre, qué comunista lástima. o del fascismo alemán, que también tenían sus códigos morales, Qué lástima, mano. o de la Santa Inquisición, que impusieron valores a la sociedad. No, Pero lo que qué queremos lástima. es sugerir. A mí me encantaría un capítulo sobre machismo y que fuera así Pero lo va a ver. punitivo. Lo va a ver. Bueno, punitivo. a lo mejor en la reflexión de que ofender a una mujer, de atacarla, 100 de latigazos. descalificarla, de no respetar su palabra. Quitarle el curul a una mujer en el Congreso, 100 latigazos. No, que sin las Dios, que no ocurra. Que no O sea, los ocurra, 40 que no. Bueno, pero personas, además, sí. mujeres que han declinado las llamadas En Chiapas, Manuelitas sí, qué en Chiapas, barbaridad. el tribunal tiene que sancionar, tiene que impedir que eso ocurra, y si ellas renuncian de manera definitiva, pues que se pongan otra vez a votación esos lugares, porque tienen, o sea, las razones de la equidad y de las políticas de género tienen un sentido, y entonces están sancionadas, y si alguien las violenta, pues tienen que repararse, se victimiza a otros representados por mujeres ahí en el Congreso. Pero ¿qué capacidad vinculante tendrá esta Constitución moral? Ninguna. Ninguna. De la vinculación de la sociedad con sus valores y la capacidad que tenga de comportarse distinto, de cambiar. Es como una reflexión colectiva en torno a ciertos valores. Sí. Qué Ojalá logremos interesante. algún día que podamos decir como Gandhi, mi vida es mi mensaje, ¿verdad? Entonces, esta búsqueda ética por comportarse socialmente como queremos, la sociedad que queremos, que ojalá el próximo gobierno, Morena, con la fuerza que tiene, pueda expresar en sus actos, en sus leyes, en sus políticas, prefigurar la sociedad que queremos. Si eso se logra, pues estamos avanzando. Y en este caso también es un llamado a la sociedad de convocarla a que prefigure los valores que quiere para la sociedad que necesitamos. Te pido la primicia. Cuando tengan la Constitución, La venimos a exponer aquí. por favor. Y es domingo temprano, es buena No, muy bien, hora para podemos hablar de desayunar moral. una buena Constitución y los valores. Ahora que veía el nombre de tu programa entre Darwin y Berman, recordaba que justo hay una deformación de Darwin, y además se le conoce como darwinismo social, esta idea de la competencia como la forma de relación social, que la competencia es lo que nos va a llevar a una mejoría. Yo no descalifico la competencia a priori, pero tampoco la privilegio. Entonces yo pienso alguien contemporáneo de él como el príncipe Kropotkin, que decía la ayuda mutua. Lo que le da ventaja a las especies para sobrevivir, para la evolución, es la capacidad de cooperación. Y eso tenemos que aprenderlo los seres humanos. Sí, bueno, sí, estamos a la salida del neoliberalismo y qué bueno, y buen domingo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Alba.